Aterradores, fuertes, peligrosos, absolutamente controladores y estratégicos que es Santa Blanca de Ghost Recon Wildlands. Compramos a la policía, al ejército, a los jueces y a los políticos. Estábamos a punto de convertirnos en el propio gobierno, de crear un narcoestado. La nación de Santa Blanca. Fundación. El Cártel de Santa Blanca fue fundado en el año 2008 por El Sueño, un inmigrante mexicano que tenía el sueño de crear un narcoestado capaz de rivalizar con ejércitos y naciones, creando un país a su imagen y gusto a largo plazo. De ahí su apodo, por el sueño tan grande que tenía. Antes de que Santa Blanca fuera creado en Bolivia, el país tenía sus propios grupos y líderes criminales dominando la región, y fue El Sueño quien se encargó personalmente de eliminarlos a todos y cada uno de ellos. Eventualmente El Sueño hizo conexiones con políticos importantes de Bolivia y comenzó una guerra con su último obstáculo, la unidad, el equivalente del ejército boliviano en el universo de Ghost Recon. Pero el poder de Santa Blanca, comandado por El Sueño, ya era demasiado grande, y el ejército firmó un acuerdo de paz secreto con la organización, prometiendo que si dejaban de matar a sus soldados, ellos mirarían a otro lado y solo harían chequeos de rutina falsos para complacer a la población de Bolivia, mientras Santa Blanca hacía de las suyas sin complicaciones. Esto ocasionó que Santa Blanca tomara el control absoluto del país y expandiera su influencia a los demás países de Sudamérica. El Sueño había logrado la primera fase de su objetivo, ahora solo tenía que moldear Bolivia a su antojo para expandir su poder en todo el continente americano. En mi sueño, una voz de mujer me preguntó: Sueño, mijo, ¿y si tuvieras tu propio país? Organización. Santa Blanca tiene una cadena de mando bastante bien establecida. En el centro del todo se encuentra El Sueño, el líder absoluto del cartel. Él es quien controla todas y cada una de las decisiones dentro de la organización y cuya ideología dicta las acciones y operaciones que ocurren en el país. Es el jefe de jefes, la cabeza de la serpiente. Continuando con la cadena de mando, debajo de él se encuentran las cabezas de operaciones, 4 individuos que se encargan de controlar y supervisar las operaciones de los 4 negocios o características más importantes y rentables para Santa Blanca: seguridad, producción, influencia y contrabando. Estas 4 cabezas de operación tienen bajo su mando a un subjefe, quien controla los negocios y responde directamente a ellos, con las ganancias y reportes importantes que las cabezas de operaciones comunican a El Sueño. Debajo de los subjefes se encuentran los buchones, entre 4 y 5 personas de alta importancia para los negocios de cada producción. Estas personas pueden ser políticos que hacen favores, doctores que controlan y desvían recursos, hasta hijos de políticos que solo sirven para expandir la influencia de Santa Blanca, y algunos de ellos están ahí contra su voluntad. Esta es la organización principal de los altos mandos de Santa Blanca. Producción, contrabando, seguridad e influencia. Y por encima de todo se encuentra el jefe de los jefes, el mero, el Sueño. Organización de sus fuerzas. Los tenientes son los comandantes de campo del cartel de Santa Blanca. Poseen información crucial para el cartel ya que llevan negocios importantes. No están armados y son bastante indefensos, pero están protegidos por otras fuerzas de Santa Blanca. Su influencia y poder social los pone hasta arriba en la cadena de mando de las fuerzas secundarias de la organización. En los rangos más altos de sus fuerzas de combate se encuentran los veteranos, integrantes del cartel que han demostrado su valía en el campo de batalla y han sobrevivido a cientos de encuentros con organizaciones rivales o el ejército americano. Estos veteranos llevan armas pesadas consigo y tienen una puntería impecable, además de servir como apoyo moral dentro del campo de batalla, inspirando a los soldados de menor rango a dar su vida por la organización. Los pilotos son los siguientes en la escala de importancia. Son soldados entrenados que poseen la experiencia suficiente para realizar operaciones aéreas, por lo que están protegidos y son muy importantes para Santa Blanca. Cuando sus guaridas son atacadas, los soldados de menor rango protegerán a los pilotos para que estos puedan escapar con las naves y documentos de alta importancia para Santa Blanca. Debajo de los pilotos se encuentran los snipers, los fusileros y el armamento pesado, soldados con experiencia suficiente para manejar armamento complejo y que han demostrado la confianza y lealtad para controlar equipamiento costoso que los hace aún más capaces en el campo de batalla. Todos ellos aspiran a volverse veteranos y un día subir hasta lo más alto de Santa
Santa Blanca. Y hasta el fondo de todo, el rango más bajo son los pistoleros, integrantes nuevos o sin ninguna capacidad especial para manejar equipo complejo. Ellos portan armas comunes y baratas con ellos, son la carne de cañón que Santa Blanca se permite perder a gran escala en grandes conflictos, y todos ellos buscan la oportunidad de un día ascender y tener un rol más importante, pero la mayoría de ellos perderá la vida antes de lograrlo. Reducirán a cenizas el cártel de Santa Blanca, pero será algo que ustedes y solo ustedes sabrán. Ideología y cultura. Cuando el sueño llegó a Bolivia, le ofreció a los habitantes del país una sola cosa: plata o plomo. Inspirado en los eventos de la vida real que tuvieron lugar en Colombia, pero el sueño lo llevó más lejos. Trabajaban para él o morían peleando contra él. De esta manera, él escribió su propia versión de la Biblia, donde contaba la verdad que le había revelado la Santa Muerte cuando estuvo a punto de morir. Su verdad básicamente contaba cómo el pueblo debía ser libre, pero también necesitaban un líder absoluto que pudiera protegerlos y mantenerlos a salvo del ejército americano. Por ello, Santa Blanca era un ejército bendecido por la muerte para llevar a sus habitantes integrantes a la gloria y libertad eterna. El sueño buscaba ser visto como una especie de dios o profeta que tenía la verdad sobre el cómo las personas tenían que vivir sus vidas. Por ello, la ideología del cartel se basaba completamente en ello. Sus soldados creían que estaban llevando la verdad y libertad a quienes la necesitaban, incluso si tenían que enseñarla por la fuerza, y por esta razón era bastante fácil para Santa Blanca el conseguir integrantes para sus filas, pues todos querían ser bendecidos y llevar la misión religiosa del sueño consigo, con la esperanza de tener un poco de esa bendición en sus vidas. Esto ocasionó que los integrantes de Santa Blanca fueran extremadamente leales entre sí. Al ser partícipes de esta causa bendecida, las traiciones eran raras, y todos buscaban hacer sus méritos para subir de rango honradamente, dentro de su retorcida moralidad, tomando ventaja del pueblo boliviano. Claramente el sueño no creía esto del todo, y era su modo de manipular a las personas, pues su verdadero objetivo siempre fue ser el líder de un país entero y eventualmente el continente. Él quería tanto poder como le fuera humanamente posible conseguir. Recursos. Territorio. Santa Blanca llegó a controlar casi todo el país de Bolivia, junto con sus fuerzas armadas, políticos, empresas, inversiones y cualquier cosa que les pareciera rentable para explotar económicamente y expandir la influencia de la organización. Además, ya comenzaba a expandirse a otros países de Sudamérica, estando presente en estados de Perú, Ecuador, Chile, Colombia, y haciéndose presente en el centro del continente y el sur de México. Negocios. Santa Blanca tenía 4 negocios o características principales. La producción. Usando los recursos de Bolivia, se volvieron la organización criminal más importante, produciendo sustancias ilícitas al punto de que su inversión y ganancias era comparable a todo lo que producían varios países pequeños y medianos en cuestión de dinero anualmente. Influencia. Usando el dinero producido con las sustancias ilícitas, Santa Blanca compraba, producía y generaba tráfico en redes sociales, promocionando sus obras benéficas, construcciones y formas de vida usando influencers, figuras públicas importantes y políticos o hijos de políticos para que llevaran a Santa Blanca nuevos públicos que eventualmente le conseguirían nuevos reclutas, inversores y conexiones. Contrabando. Por aire, tierra, mar e incluso por debajo del mar, Santa Blanca se volvió el principal distribuidor de productos ilegales en el continente americano. Además, su producción era 100% local, por lo cual las ganancias eran increíblemente grandes. Junto con esto también eran los principales operadores en el lavado de dinero y ofrecían sus servicios a compañías extranjeras por una gran comisión que obviamente los beneficiaba a ellos. Seguridad. Todo esto culminaba con su increíble departamento de seguridad, el cual estaba formado por los mejores soldados de la organización, quienes se encargaron de proteger los recursos, operaciones y misiones de contrabando, usando el mejor equipamiento y poder armamentístico, siendo capaces de rivalizar con otros ejércitos, pues fueron ellos quienes derrotaron al ejército boliviano. Bien, esta es la operación Matarreyes. Escuchen. Nuestra zona de operaciones es Bolivia. Frondosas selvas, montañas heladas y salinas. Si no vigilan su espalda, no saldrán de aquí con vida.
Doctrina de combate. Santa Blanca funciona como un ejército. Tienen soldados comunes, sargentos, veteranos, unidades de combate especializadas, vehículos terrestres, aéreos y marinos. Las calles están controladas por soldados comunes a quienes se les permite hacer uso del pequeño poder que pueden ejercer, pero cuando las cosas se ponen serias, el sueño no dudará en desplegar y organizar sus mejores tropas con estrategias militares para detener la amenaza que lo está molestando. Pero mientras sea un peligro menor, algunos cuantos soldados comunes junto con algún veterano serán todo lo que estará en las calles antes de que las cosas se pongan serias. Eventos importantes. Después de conquistar Bolivia, Santa Blanca reinó por casi una década, hasta que se enfrentó a las dos operaciones más grandes realizadas en el extranjero por el ejército americano. Simultáneamente ocurrieron la Operación Matarreyes, enfocada en desestabilizar al cartel y eliminar al Sueño, así como una operación de alto secreto enfocado en derrocar a uno de los agentes más importantes de Santa Blanca, apodado el Invisible. La segunda operación falló horriblemente y el Invisible logró hackear la base de datos de la CIA, y antes de escapar del país filtró los nombres e identidades de todos los agentes extranjeros en el país, así como operaciones e información importante que le costó la vida a cientos de personas que trataban de eliminar a Santa Blanca secretamente. La Operación Matarreyes eventualmente dio resultado, destruyendo las 4 operaciones más grandes de Santa Blanca y dejando a la organización en el estado más débil de su historia, y el Sueño fue tomado bajo custodia por su propia iniciativa, recibiendo inmunidad y entrando en el programa de protección de testigos. Tras la Operación Matarreyes y la información compartida por el Sueño, comenzó la Operación Fallen Ghost, donde el ejército privado llamado Los Extranjeros se dedicó a erradicar a los integrantes importantes restantes de Santa Blanca, disolviendo a la organización completamente de su gloria a finales del año 2019. El contador del cártel Las Manos Muertas, tiroteado por la Marina Mexicana la semana pasada, fue gracias a él. La célula terrorista de Al-Saif, detenida en Austria hace un mes, también. Los traficantes de armas corsos abatidos en África Occidental, todo gracias al soplón antes conocido como el Sueño. Personajes clave. Nidia Flores era la cabeza de operaciones de contrabando. El Invisible era el líder secreto detrás de ella y Rolando Vilal el Boquita era el subjefe. Gustavo Serrano era la cabeza de operación de influencia y Ramón Feliz el subjefe. Rudolfo Llana, el Yayo, era la cabeza de operación de producción y bajo su mando estaba Catherine Spencer, la gringa, y Francisco Ricardo el Muro era el mejor amigo del Sueño, quien era el encargado de ser la cabeza de operaciones de seguridad, mientras que Ignacio Pérez la Plaga fue el subjefe de esa división. Todos estos personajes eventualmente recibirán su video individual en el Bestiario Gaming. Fortalezas. Santa Blanca como fuerza destructiva era superior a cualquier otra organización criminal. Tenían armamento pesado, soldados de élite, poder aéreo, marino, terrestre y tecnología de alta gama. Literalmente eran un ejército de alto poder. Negocios. Su gran organización los hizo extremadamente rentables al punto de tener ingresos superiores a diversos países. Influencia. A pesar de ser horribles y agresivos, manipulaban a la gente para ser amados, ya sea con presencia en redes sociales u obras benéficas a problemas que ellos mismos causaron. La gente eventualmente se acercaba a ellos por protección y comenzaban a seguirlos y apoyarlos. Debilidades. Santa Blanca solamente tuvo una debilidad importante: la ideología del Sueño. Él buscaba prácticamente ser un dios o lo más parecido a un emperador moderno, y de cierto modo lo terminó logrando. Afortunadamente para sus enemigos, el Sueño no quería esconderse o hacerse legal, pues tuvo la oportunidad de tener a Bolivia bajo su bando legalmente tras controlar todos sus negocios y políticos importantes. En cualquier momento pudo transformar a Santa Blanca en una organización real y controlar el país desde un puesto político, ya que incluso tenía el ejército bajo sus pies, pero él decidió que quería tomar todo por la fuerza e imponer sus propias reglas, mandatos, mandamientos y creencias religiosas. Fue esto lo que creó la única oportunidad que el ejército americano tuvo para atraparlo. Si el Sueño no hubiera querido ser un dios, actualmente Santa Blanca seguramente sería un partido político, una empresa, un negocio, una obra benéfica y un país al mismo tiempo, inmune a muchas de las acciones que el ejército tomó para finalmente derrocar al Sueño. ¿Y qué obtiene él a cambio, además de eliminar a todos los que se interponen en su camino? Un departamento de lujo con 3 habitaciones en Pinecrest, Florida, junto con comidas gratuitas, $50 al día y tele por cable.
Todo por cuenta de nuestros nobles contribuyentes. Impacto e influencia. Santa Blanca fue parte importante de la historia del universo de Ghost Recon, y podríamos decir fácilmente que su impacto e influencia fue continental. Incluso pudo llegar a ser mundial, pero no existen registros importantes de ellos haciendo negocios en el extranjero, pero su influencia fue demasiado grande y llegó a intimidar incluso a los líderes y políticos más importantes del norte del continente. Nivel de peligro. Actualmente Santa Blanca ya no existe, pero en este ranking vamos a poner a las facciones y organizaciones en su prime. De lo contrario, la mayoría de ellas ni siquiera entrarían en el tier 1. Santa Blanca en su prime fue tier 3, nivel nacional, pues literalmente controlaron un país entero y estaban en el proceso de subir al siguiente rango controlando aún más países, y eventualmente entrando en el debate de si podrían conseguir todo el continente. Veredicto final. En el ranking final, Santa Blanca será colocada en el rango 3, fuerza dominante, ya que fueron una organización fuerte con una logística eficiente y una superioridad militar a otras organizaciones bastante evidente y notable, pero se quedaron a un solo paso de volverse una fuerza totalitaria. ¿Estás de acuerdo con este ranking? Deja tu opinión en los comentarios, suscríbete y no olvides dejar tu like. Nos vemos en la siguiente entrada del Bestiario Gaming. Compramos a la policía, al ejército, a los jueces y a los políticos. Estábamos a punto de convertirnos en el propio gobierno, de crear un narcoestado. La nación de Santa Blanca.